Vamos a leer en la Epístola a los Romanos, capítulo 5. Capítulo 5, desde el versículo 5. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esperando que Dios a todos nos bendiga con su palabra. Otra vez gracias. Ojalá ustedes atiendan la palabra y el Señor les ayude para poder ser salvos. Esta epístola, el apóstol trata de ubicar tres grupos de personas. Esos tres grupos de personas estaban buscando a Dios. Eran sinceros en buscar a Dios. Ellos querían ser justificados por Dios. Pero el apóstol se encarga a través de la palabra de Dios indicarle que esa forma en que están buscando a Dios no es la forma en que Dios está mandando. El primer grupo buscaba a Dios a través de las imágenes, a través de la idolatría. Ellos pensaban que lo hacían bien y que Dios se agradaba de eso. Y si somos sinceros, la gran mayoría de nosotros buscamos a Dios también en tiempo atrás a través de las imágenes. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Primero, Éxodo capítulo 20. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás, ni la adorarás. Y sepa, amigo, ¿sabe qué dice la Escritura? Nadie ha visto a Dios jamás. ¿Y sabe por qué nadie ha visto a Dios jamás? Porque Él quiere que le busque por fe. Y Él dice allí, eres inexcusable. No tienen excusa para buscar a Dios a través de las imágenes. Y además, ¿sabe qué dice la Escritura? La Escritura dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a la criatura antes que a Dios. Es decir, que usted le pide, por mencionar uno, a José Gregorio Hernández, y cree eso, pero no le cree a Dios, no le está pidiendo a Dios. Y Dios dice, están buscando y están adorando y le están pidiendo a mi criatura y no a mí. Pero el segundo grupo, el Dios también pensaba que estaban bien. El segundo grupo no era idólatra, no buscaba a Dios a través de las imágenes, sabían que a Dios no le gustaba. Pero sabe, estaban juzgando a los demás. Y ellos pensaban que por juzgar, porque vivían una vida bastante aceptable moralmente, por juzgar a los demás, ellos eran justificados delante de Dios. Por estar comparándose con los demás, ellos estaban justificados delante de Dios. Y el apóstol le dice, no, eres inexcusable también. Mire, querido amigo, una persona que se esté comparando con los demás no podrá ser salvo. Y él les dice, tú que dices que no debes hurtar, tú hurtas. ¿Sabes lo que estaba pasando? Que lo hacían a escondidas. Y él dice, tú atesoras ira para el día de la ira. Tú porque juzgas a otros y no haces lo mismo o en la misma cantidad, ¿tú crees que vas a ser perdonado? Mire, querido amigo, ¿cuántas personas? Uno sale y le habla a una persona y le está predicando y esa persona le dice a uno, no, predícala a él, si necesita el evangelio. Bueno, porque de repente está consumido en las drogas, en los vicios,
Es verdad, él necesita el evangelio, pero es que la señora ama de casa necesita el evangelio. Aquel hombre que se dedica a su hogar, a su trabajo, él necesita el evangelio. Por esa vida moral más o menos aceptable, portarse bien. Siempre le digo a mis niños, hey, niño, papi, atienda. Portarse bien es bueno, pero eso no le da la salvación. Yo también me justificaba. ¿Cuántas personas le dicen a otro, porque sabe, lo que quiero llegar a la mente es que hay que verse uno mismo, reconocer el pecado, reconocer que uno ha faltado contra Dios? ¿Cuántas veces uno oye a otro diciendo, yo bebo, pero este se pasó? Él está aspirando que como el otro bebe más que él está justificado delante de Dios. ¿Sabe qué dice la Escritura? O tú estás ignorando la benignidad, la bondad y la longanimidad de Dios que te guía al arrepentimiento. Todos estos tres términos tienen que ver que Dios es bueno, que Dios ha sido paciente y que Dios está luchando para que usted vea su propio pecado. Y hemos explicado en otras ocasiones, Dios no quiere realmente que usted confiese todo su pecado. Dios lo que quiere es que usted reconozca que usted ha pecado. ¿Quién podrá confesar todos sus pecados? ¿Sabe por qué no va a poder confesarlos todos? Porque usted no se acuerda de todos los pecados que ha cometido. Pero hay cosas que usted considera que no es pecado y por lo tanto no va a pedir perdón. La Escritura dice, querido joven, que por cada palabra deshonesta, vulgar, obscena, usted va a dar cuenta delante de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Que cuando una persona miente, está haciendo como el diablo, que él es mentiroso desde el principio. Pero ¿sabe qué más dice la Biblia? Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Una persona que conoce el Evangelio, que sabe que Cristo es el Salvador, que lo que tiene que acudir a Él, que la Biblia dice, el que cree en el Hijo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Si usted sabe esto que es bueno y no lo hace, le es pecado. Y el tercer grupo era más difícil, que eran los judíos. Estos sí tenían una vida bastante impecable, pero sabe, estaban también condenando a los demás. Y el apóstol dice, no somos mejores. Moralmente eran mejores, pero él dice, no somos mejores, somos ira de ira, hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, querido amigo, la forma, porque yo creo que cada ser humano tiene la necesidad de estar bien con Dios, y cada quien está buscando a Dios a su manera. Pero ¿qué es lo que hemos explicado? Ninguno de los tres grupos tenía razón, estaban lejos de Dios. Pero sabe, el Evangelio es grata nueva de salvación. Grata nueva de salvación. ¿Qué hora es, hermano? Perdónenme, ayuden, porque estoy desubicado, estoy nervioso ya. ¿Qué hora es? Dígame exactamente. 7:40, 7:40, hermano. Le quedan 8 minutos. Ah, ok, gracias. A mí se me va mucho el tiempo, entonces estoy asustado. Lo quiero pasar. Bueno, mis queridos amigos, el Evangelio es grata nueva de salvación. Buena noticia. Noticia que hace feliz al hombre. Pero usted me dirá, bueno, ¿y qué tiene de bueno todo lo que usted me ha dicho? Porque así es el Evangelio. El Evangelio primero le dice la verdad, le dice la realidad. ¿Qué dice la Escritura? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No tenemos acceso al cielo. ¿Qué dice la Escritura? La paga del pecado es muerte. ¿Y qué dice la Escritura? Que la persona debe arrepentirse. Ah, pero la buena noticia, que Dios perdona al pecador. Hemos leído donde dice, o anteriormente dice, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Los tres grupos estaban tratando de justificarse delante de Dios y estaban equivocados. Pero la Escritura dice, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Esa expresión allí, la justicia de Dios, que aparece varias veces en este libro, es la forma en que Dios justifica a un pecador. Es la forma en que Dios declara a un pecador como yo, lo declara inocente. A uno culpable lo declara sin culpa. ¿Y cómo Dios logró eso? Hemos leído, y la esperanza no avergüenza.
Porque Dios, a mí sí me encanta esa expresión, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Y saben qué es eso? Vaciarlo todo. ¿Te acuerdas cuando el Señor estaba en un lugar y vino una mujer con un frasco de alabastro? El frasco era carísimo, el perfume era más carísimo. Y sabe, ella no le quitó la tapa y le echó en el Señor. No, ella lo quebró el frasco. ¿Sabe para qué? Para vaciarlo todo sobre su Señor. Así hizo Dios. Dios vació, reverentemente vació el cielo y nos dio a su Hijo. Esa es la forma en que Dios está justificando. La justicia de Dios. ¿Cómo Dios puede perdonar a un pecador cuando Dios no acepta el pecado? En una reunión que me invitaron, un joven estaba hablando, Dios castiga el pecado, Dios va a juzgar el pecado. Y un joven levantó la mano y le dijo, ese no es el Dios que yo conozco. Yo no puedo aceptar que Dios sea malo y que Dios castigue el pecado, al pecador. No. Esa es la misma teoría de Albert Einstein. Él decía que el Dios de la Biblia, ese no es el Dios que él cree. Entonces yo también levanté mi dedito. ¿Puedo decir algo? Sí, Señor, diga. El problema está en que usted no conoce a Dios. Porque Dios es santo. Dios es justo. Dios está obligado a castigar el pecado. Ahí no lo pudimos leer, pero dice, entonces Dios es injusto porque da castigo. No, Dios no es injusto porque da castigo. Usted cuando tenía su niño más pequeño, usted tenía su niño más pequeño y le decía, no me va a salir para la calle. Si me sale, sabe que le voy a dar sus 5 cc. Y estaba pendiente, no me va a salir. Y cuando usted lo veía en la calle, no tenía que reprenderlo. El niño podía decir, no, mi mamá es mala porque me reprendió. No, usted tiene que castigarlo, tiene que reprenderlo. Querido amigo, Dios está obligado a castigar el pecado. Pero es tan bueno, como dice allí la Escritura, siendo aún pecadores. Ese es el Dios que vació su amor. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué bueno! Siendo aún pecadores nos habla de un tiempo. No pudimos hacer nada, incapacitados, débiles, para resolver el asunto del pecado. No hay regeneración humana, pero Dios es tan bueno. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pudiera ser. Él dice, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Sabe qué? Hay historias que uno conoce y por internet usted puede conseguir historias de amor, donde hay personas que han arriesgado su vida por otro, pero que eran personas buenas y lo quisieron salvar y siempre tenían en la mente que iban a escapar o iban a salvarse los dos. Algunas veces han muerto. En Puerto Cabello, donde yo me la pasaba en mis playas, en mis discotecas y en mis matinés, con una resaca es del mar, no resaca de lo que se la pasan en él. Una pobre muchacha fue arrastrada por la corriente y un pobre hombre se luchó. Sabe que es difícil correr en la arena y sabe que es difícil, que cuando llegas a la orilla puedes correr, pero de cuando el agua te llega un poquito más allá a la rodilla no puedes correr, y de ahí tienes que empezar a bracear y bracear y bracear. Y el hombre llegó a aquella muchacha y logró tomarla, pero estaba agotada. Vinieron otros y la ayudaron y agarraron a la muchacha, porque después es más difícil poder bracear con un solo brazo. Y lo ayudaron y agarraron a la muchacha y nadie se dio cuenta. El hombre estaba agotado y el hombre se ahogó. Salvó a la muchacha, pero él se ahogó. Historia de amor como esta vas a conseguir en el mundo. ¿Sabes que no vas a conseguir? La historia más sublime del amor, en que siendo pecadores, siendo enemigos de Dios, mereciendo la condenación eterna, siendo transgresor y desobediente a Dios, aún así, este es el amor de Dios vaciado en nuestros corazones. Él murió por nosotros los pecadores. Pero ¿qué más dice? Ahí me encanta esa expresión cuando él dice, si siendo enemigos fuimos justificados por la fe en su sangre, ¿cuánto más? Esto quiere decir, siendo enemigos, Dios nos dio a su Hijo.
¿Qué prueba más de amor? Siendo enemigo, Dios nos dio a su Hijo. ¿Cuánto más ahora, siendo reconciliados, seremos salvos de la ira? Estamos convencidos que lo que el que cree en Cristo no se va a perder, tiene vida eterna. Porque si cuando éramos enemigos, Dios nos dio a su Hijo, ahora que somos justificados, que Dios nos ha declarado inocente, seremos salvos de la ira. No hay posibilidad alguna que uno que ha creído de corazón se pueda perder. ¿Cuánto más? Eso es infinitamente más. Estamos seguros de la salvación en Cristo Jesús. ¿Sabe, querido amigo? La justificación, la justicia de Dios es que Dios puede declarar y seguirá siendo santo y seguirá siendo justo. Declarar a un culpable lo puede declarar inocente. Un juez, y aquí en nuestro país más, cuando están todas las pruebas, están los testigos sobre un acusado y lo declara el juez inocente, todos vamos a pensar corrupción. No, pero Dios no. ¿Sabe por qué? Porque el Hijo de Dios, según Pedro nos dice, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo cuando estaba en el madero. Dios es santo y la paga del pecado es muerte. Y Dios tiene que castigar el pecado. Llegó el momento que el Hijo asumió nuestra culpa, el justo por nosotros los injustos. Y Dios, que es santo, castigó al Hijo como Él castiga el pecado. Él no disminuyó el castigo porque era el Hijo. Él le castigó. Ahí el Salmo, ahí no es lo que Él dijo, es lo que Él sintió. Él dijo: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. El abismo no cierra el pozo, o la boca del abismo sobre mí. Había una angustia, sabe que es horrible. Algunos dicen que no duele nada la muerte por sumersión o ahogado. Eso es que no duele. Eso es lo que es un desespero increíble. 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos ahogándose. Él sintió el juicio, el castigo de Dios. Dios castigó todos nuestros pecados en Él. Por eso es que el que recibe a Cristo, todos sus pecados son perdonados. No hay deudas pendientes, no hay mora, no hay intereses pendientes. Cristo lo pagó todo en la cruz. Y ahora podemos decirte: Dios ha derramado su amor en nosotros por el Espíritu Santo. El que oye la palabra y cree en Él tiene vida eterna. Que le bendiga.